Ok, hermanitas, vamos a leer este salmo hermosísimo que nuestra hermana Clevis nos hizo el favor de cantar, ¿verdad? El Salmo 19, 7 al 14. ¿Lo puede leer Clevis usted misma, por favor? Amén. Salmo 19, capítulo 19, del versículo del 7 al 14. Dice el versículo 7. Dice el versículo 7, la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel y que la que destila del panal. Ese es versículo 10. Amén. Amén, amén. Entonces, hermanas, estamos estudiando las disciplinas espirituales como una herramienta para practicar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar del estudio bíblico como esa herramienta, ¿verdad? Hoy vamos a tomar tiempo para estudiar lo que significa el estudio bíblico dentro de esas disciplinas espirituales, para lograr tener la mente de Cristo. ¿Eso le parece un poco loco? ¿Le parece extravagante? ¿Le parece imposible? Pues no, porque eso lo dice la Escritura, ¿verdad? Eso lo dice la Escritura. Entonces, vamos a empezar. El estudio bíblico es una herramienta y es lo que más hacemos. ¿Estamos en estudio bíblico? ¿Estamos preparando un estudio bíblico o estamos pensando en un estudio bíblico? Bueno, por lo menos este grupo que estamos aquí. Ayer tuvimos una experiencia con Wanda tremenda de un estudio bíblico flash que tuvo que salir directamente del Espíritu Santo y de esa meditación en la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero el estudio bíblico, hermanas, se puede volver algo mecánico, se puede volver algo como sin fondo, sin profundidad, se puede volver algo mecánico y no queremos caer en eso, no queremos caer. El estudio bíblico no es para que nosotras adquiramos conocimiento. Wow, qué tan maravillosa soy, ya me sé todas las palabras en hebreo, en griego, en arameo, soy tremenda. Ahora ya me sé todas las fechas de la Biblia, ya me sé el orden de los libros en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. La verdad yo no me lo sé, a veces me equivoco. Pero realmente el estudio bíblico, hermanas, lo vamos a ver para practicando la disciplina espiritual que nos va a llevar a esa presencia de Dios. De esa manera lo vamos a ver. No sé, alguna que pueda leer Romanos 15:4. Tal vez Mari, hace la bienvenida. Gloria a Dios que pudiste conectarte. Wanda o Mari. Yo lo leo. Diga, Mari. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Amén. Amén. ¿Eso quién lo escribió, Mari? ¿Eso lo escribió quién? Si estamos leyendo el libro. Pablo. Pablo le escribió, muy bien. Y cuando Pablo le escribió, ¿a qué escritura se refiere Pablo? ¿Alguien sabe? A los rollos. Muy bien. La palabra de Dios. Amén. A los rollos, porque cuando estaba Pablo, esto era lo que había. Mire, les traje esto que me emociona. Para que lo vean. ¿Sí lo pueden ver? Miren. Esto no es una cosa súper original, ¿verdad? Pero esto es la Torá. O sea, son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Escrito ¿en qué idioma? A ver, ¿quién sabe en qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? ¿Arameo? Arameo y hebreo antiguo. Hebreo. Arameo y hebreo, exacto. Entonces, miren cómo son las columnas. Eso es igual a lo que nosotros tenemos de español o de inglés. ¿Verdad que no? ¿Verdad? ¿Cómo lo leían ellos? Ellos lo abrían. Cuando está ese pasaje de Isaías que me impresiona tanto, que dice que Jesús se puso en pie y abriendo el rollo, leyó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y de esa palabra de ungido, eso es un tema que me emociona y lo vamos a ver más adelante.
lo que significa ser ungido, la palabra Cristo, y nosotras cristianas, ¿qué seremos si somos de Cristo? Si Él es Cristo, significa ungido, y nosotras somos cristianas de Cristo, ¿nosotras qué venimos siendo? Ungidas. Amén, y eso me impresiona, eso lo vamos a ver, lo vamos a estudiar. Entonces imagínense, él abre el rollo, lo abre así. Ustedes no sé si han visto algún judío en esta época abrir el rollo con la reverencia que lo hace. ¿Alguna lo ha visto? Con la, cómo besa la palabra, cómo se cubre su rostro, hasta me da escalofríos, cómo baja la cabeza, cómo se inclina a la santidad que él sabe que es la palabra de Dios. Nosotras Yo sí, vemos, yo sí lo he visto, hermana, en el templo judío lo he visto, lo ha visto. porque yo a veces iba a trabajar ahí. ¿Sabe qué? Qué impresionante esa reverencia. Nosotras tendremos esa reverencia con la palabra de Dios, hermanas. Honestamente, pónganse la mano en el pecho o estamos así con el celular, lo ponemos como, no porque la Biblia en sí, como un libro, como una edición o como una que está empastado y sea santo, pero lo que está ahí es el aliento de Dios para ti y para mí. Vamos a acercarnos a la escritura con esa conciencia de la reverencia de lo que eso significa, hermanas. Porque ya conocemos esta escritura, ¿verdad? ¿La puede leer Clevis o la hermana Hilda o alguien que la pueda leer? O Mari, que tiene el micrófono abierto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. 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 Así de poderosa es la palabra de Dios. Entonces imagínense con qué reverencia nosotras nos tenemos que acercar a esa palabra para aprender de ella. Y si nosotras queremos ser maestras de la palabra, que la mayoría de nosotras lo hemos sido, la mayoría de nosotras hemos preparado estudios bíblicos, para ser un maestro primero debemos ser un aprendiz. Primero debemos aprender del maestro de maestros, de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que esta cita de Filipenses la utilizan de otra manera, pero en este momento vamos a pensar en eso. Dijo Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ya saben lo que sigue, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero piensen en esa primera palabra que está diciendo Pablo. ¿Qué dice ahí? He aprendido. He aprendido. Para poder enseñar, primero debemos aprender, ¿verdad? Por eso es una espada de doble filo, porque me traspasa a mí, me educa a mí para yo poder compartir con otras personas. Y Pablo lo sabía. ¿Ustedes creen que Pablo ya no sabía bastante de la escritura? Él mismo lo dijo. Él estudió a los pies de Gamaliel. Él era hebreo de hebreo, fariseo. Él sabía la ley. Pero él dice, estoy aprendiendo, he aprendido. A ver, Wanda, compártenos ese, Esdras 7:10. ¿Qué dice ahí? Bueno, me llegó a la mente ahora, déjame buscar. Dale, dale. Pero dice que Esdras preparó su corazón, básicamente lo que dice, para inquirir las escrituras. O sea, Esdras 7:10. 7 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Hermoso. Primero la adquirió, después la cumplió y después entonces para poder enseñarla. Amén, amén. Entonces yo no sé, no, escuchen hermanas, no es que nos vamos a asustar y ahora nadie va a poder enseñar la Biblia, pero es una gran responsabilidad compartir la palabra de Dios, una gran responsabilidad. No es por salir del paso, déjame ver, a ver qué dice aquí, déjame buscar aquí, abro rápido a ver qué me dice, oh, ya eso es lo que voy a decir. No, hermana, es una gran responsabilidad porque viene directamente del Señor, de su corazón, de su pensamiento. Miren, les comparto algo. Allá en mi casa en Colombia, en la casa de mi abuela, encontré unos libros que eran poesía que escribía mi bisabuelo, mi bisabuela, mi abuela, y ¿saben qué? Me los robé, me los agarré y me los escondí y me los traje. Y el otro día andan preguntando que ¿dónde están los escritos de la abuela, bisabuela? Y yo confesé que yo los tenía. Los encontré tirados por ahí, nadie le estaba poniendo atención.
Pero para conocer el corazón de mi bisabuela, me encanta leer lo que ella escribía. Me pongo a pensar, wow, ella estaba adolescente, en la época de ella, ¿qué estaba pasando? Y hasta me dan ganas de llorar, de ver cómo ella escribía con esa ternura de su corazón. Entonces, si nosotras, hermanas, vemos la palabra de Dios como ese mensaje que Él nos quiere dar a cada una de nosotras, tenemos que ver cada detalle, cada cosa y buscarlo a Él en esa palabra, ¿verdad? Y entonces las animo a que nos acerquemos a la escritura como Esdras. Primero la voy a ingerir y de eso vamos a hablar, de saborearla. Y por eso hemos estudiado la meditación, ¿verdad? La meditación de la palabra de Dios, la oración, y ahora ya estamos en el estudio. Entonces miren lo que dice este comentario. Dice, el proceso que ocurre en el estudio debe distinguirse del de la meditación. La meditación es devota, el estudio es más analítico. La meditación saborea la palabra, el estudio la explicará. Aunque la meditación y el estudio se entrelazan y funcionan concurrente, son dos experiencias distintas. El estudio ofrece una estructura objetiva dentro del cual la meditación puede funcionar con éxito. Tienen que ir de la mano, ¿verdad? Tienen que ir de la mano. Por eso la sugerencia fue que leyéramos ese pasaje de Crónicas, lo leyéramos varias veces, oráramos con ese pasaje, eso significa que estábamos meditando, lo saboreáramos y luego entonces nos sentamos a ver qué es lo que hay ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay ahí? Entonces van entrelazándose las disciplinas espirituales, la oración siempre va, la meditación y ahora ya estamos entrando al estudio. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotras tenemos la mente de Cristo. No es algo loco. Está en 1 Corintios 2:16. ¿Dónde vamos a encontrar la mente de Cristo? ¿En dónde? En su palabra, en su pensamiento, en su vida, en su manera de hacer las cosas. ¿Saben que hace unos años estuvimos en un seminario de la Iglesia de Cristo y le dijeron a un hermano americano, alto así, grandotote, que su tema era el discipulado, que hablara sobre cómo discipular a una persona. Y yo tenía lista mi cuaderno, mi lápiz, todo listo para ver la clase tremenda de discipulado que el hermano nos iba a dar. Y el hermano hablaba el español bastante difícil. Entonces él decía, hermana Wanda, por favor lea Mateo 5 del 1 al 4. Hermana leí, hermano, por favor lea Juan capítulo 4. Puso a todos a leer. Cuando ya llevamos como unos 15 minutos leyendo, yo me puse nerviosa por el hermano. Dije, wow, este hermano no sabe. Él no sabe, él le está mandando a leer, pero él no está explicando nada. Hasta que me pegó así como un golpe en la cara. Me puse a llorar. Lo que él puso a leer fue la vida de Cristo. Y Jesús comía con este. Y Jesús le dijo a Zaqueo, ven que necesito ir a tu casa. Y Jesús se sentó. Y Jesús fue. Y Jesús llegó. Y Jesús sanó. Y después dice, bueno, vamos a orar. Eso fue toda su clase. Y yo en serio me puse a llorar. Fue la mejor clase que he escuchado. Porque el discipulado era imitar al maestro. Y eso fue todo lo que él hizo. Leer lo que el maestro hacía. Increíble. Entonces muchas veces nosotras decimos, ¿cómo voy a tener la mente de Cristo? Viendo lo que Cristo hacía, caminando por donde Él caminó y viviendo como Él vivía, es lo que dice la palabra. Si decimos que vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Ok, hermanas, entonces miren esto. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Eso está en 1 Corintios 1:24 y otra tarea interesante para que ustedes hagan y después me comenten es leerse el libro de Proverbios. Pero léanselo poquito a poquito, saborenlo y piensen en la sabiduría como una persona. ¿Quién será la sabiduría? Piensen. ¿Cómo es la sabiduría? ¿Cómo se describe a sí misma? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde ha estado? Y usted después me dice, ¿usted qué piensa que quién es la sabiduría? Eso es una tarea muy interesante y muy impresionante. Entonces, Mari, ¿qué dice aquí? Esa se lo saben de memoria, 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Amén, amén. Amén. Toda la escritura, todos los rollos, como decía Cela, toda la escritura tiene un propósito para nuestra vida. Toda la escritura. Hace poco estaba escuchando un hombre que estaba prisionero en drogas y estaba escuchando música y se le fue y puso una emisora cristiana
pero había un rock cristiano. Entonces él se confundió pensando que era lo que él le gustaba escuchar, pero ese rock estaba cantando en su manera, fuerte así, la melodía, lo que sea, un salmo de la palabra de Dios. Un salmo. Ese grupo se llama Skillet, si no lo han escuchado, es un grupo cristiano que canta bien fuerte. Y dice que el hombre fue movido a su corazón de una manera tan impresionante que se puso a llorar, que no sabía lo que le estaba pasando y salió corriendo y fue a un centro de rehabilitación, se metió y dijo, algo en mí está cambiando, no sé qué pasa, yo quiero buscar de algo más allá, tiene que haber un Dios. Y él no sabía que esa palabra le estaba golpeando en su corazón, durísimo, y era la palabra de Dios cantada de una manera que atrajo a este hombre. Entonces, toda la palabra tiene poder, hermanas, tiene poder. Por eso cuando entramos a esa palabra, como ese jardín, ¿se acuerdan? Como esa traducción Pardes, como entramos ahí, entramos en la presencia de Dios, entramos en su mente y decimos, wow, Señor, pero qué increíble, qué amor, qué misericordia, que todo lo que tienes tú, yo quiero de eso. Y lloramos ante su presencia, más que tratamos de llenar una hoja de conocimiento, estamos en la presencia de Dios. Y yo no sé cómo les fue en el ejercicio, ahorita lo vamos a repasar juntas. Dijo Job, ¿dónde se halla la sabiduría y dónde está la inteligencia? ¿Dónde se hallará la sabiduría y dónde está la inteligencia? Y esa ha sido la búsqueda del ser humano siempre, ¿verdad? De la sabiduría, de la inteligencia. Y la palabra de Dios que dice que permanece para siempre, para siempre, para siempre. Deseemos, dice Primera de Pedro, la leche pura, la palabra de Dios como leche pura para un niño recién nacido, para que crezcamos ¿en qué? En salvación. Ahora que han probado lo bueno que es Dios. Qué interesante lo que nos compartió Wanda de Esdras, qué interesante que Clevis quiso cantar ese salmo hoy, de que es dulce, no es coincidencia, es el Espíritu Santo guiándonos a que la palabra de Dios es para saborearla, para disfrutarla, para que primero me haga provecho a mí, para yo poder dar a los demás. Mire, les voy a contar esto, lo leí hace poco. Normalmente, hermanas, y yo sé que ese no es el caso de las que estamos aquí, los domingos en la mañana se sirve un banquete espectacular con la comida que a usted más le gusta, con los postres que más le gusta. Piense su comida favorita, una delicadeza, una elegancia. Y normalmente la gente va a ese banquete, pero no prueba nada. Y se regresa para la casa y dice, ¡ay, pero qué bonita estaba puesta la mesa! ¡Qué lindo, qué elegante, qué bonitas las copas, qué deliciosa se veía esa comida! El aroma era delicioso, pero no lo prueba. ¿Y sabe por qué? Porque no medita en la palabra, porque no va y busca, que fue lo que dijo el predicador. A ver ese versículo, no toma notas, no saborea, no participa. Entonces que Dios nos libre de eso. Nosotras tenemos acceso a saborear esa palabra de Dios. El Señor utiliza a sus siervos y siervas para edificarnos, pero nosotras tenemos la responsabilidad de pasar tiempo y saboreando ese alimento. Por eso deleitémonos en el Señor. Y siempre decimos, ay, sí, para que me conceda los anhelos de mi corazón. ¿Y cuáles son los anhelos de tu corazón? Si te deleitas en el Señor, ¿cuáles serán? Los de Él. Serán los de Él, no será las cosas que tú quieres mundanas que no vienen al caso. Si te deleitas en el Señor, claro que te va a conceder los anhelos de tu corazón porque van a estar alineados a su voluntad. Y eso hemos hablado, ¿cuál es su voluntad, verdad? Hemos estado como martillando esa parte, pero es importante que pensemos en eso. Miren este otro pasaje, otra vez, el de la miel. Sus mandamientos, su juicio, su precepto va a ser dulce que la miel, la que destila de panal. Contaba también un predicador que había una pareja que tuvieron un accidente y duraron sin comer. Estaban ya muertos de hambre, se les acabó el agua, se les acabó todo y estaban clamándole a Dios, ¿qué vamos a hacer? Ya nos vamos a morir, estamos aquí en este lugar y no hay nada, cuando de repente llegó una abejita dando vuelta por ahí, y fueron a seguir la abeja y había un panal, y de alguna manera tumbaron, hicieron algo, y comieron eso, pero como tenían 2 días o 3 días sin comer, imagínense cómo les supo esa miel, cómo supo ese alimento. Ahí ellos reflexionaron en esto y dijeron, Señor, y se pusieron a llorar. Es dulce la miel, es deliciosa la miel.
la deseábamos porque no teníamos más nada que comer. Así debemos desear nosotras, estar en la palabra de Dios, meditar en Él y anhelar esas cosas de Él. Mario o Wanda, no sé quién pueda leer por favor este pensamiento. Mario, usted. El equilibrio en la interpretación de la Biblia involucra no solamente reconocer los elementos de ella, sino una coordinación de estos elementos. Si quiero nadar usando los varios estilos correctamente, puedo sentarme con un manual de instrucción sobre la natación para saber exactamente lo que deben hacer los brazos y las piernas. Pero cuando me meto en el agua y procuro coordinar mis músculos para que pueda deslizarme fácilmente a través del agua, descubro que la coordinación es un arte que tiene que ser dominada y no solamente una serie de reglas que debo memorizar. Así es con la interpretación. Demanda la pericia para reunir todos los elementos necesarios para interpretar algún texto correctamente. Amén, Sí. gracias a Dios. Amén. Bueno, esto, hermanas, es delicado. Hemos estado escuchando tal vez muchos estudios, a lo mejor ustedes más que yo, a lo mejor están en más Zooms o diferentes clases, pero tenemos que tener cuidado, hermanas, que lo que se está enseñando sea interpretado correctamente. Una cosa es una aplicación, ¿verdad? Yo puedo escuchar la Biblia y ahorita vamos a ver la diferencia y puedo aplicarla. Esto lo aplico de esta manera. Y otra cosa que yo lo interprete de una manera incorrecta, que Dios nos libre de eso, ¿verdad? Que Dios nos libre de eso. Miren, por ejemplo, les estábamos hablando eso al principio. La Biblia fue escrita en 3 idiomas principalmente, que son hebreo, griego y arameo. Entonces, es lo mismo decir una palabra incluso en inglés que en español. A ver, díganme, ¿es igual? ¿Verdad que no? ¿Verdad que a veces una palabra en inglés la dicen y suena bien, pero en español suena chocante? Aún dentro del mismo español, nosotras tenemos diferentes palabras. Mari es de Puerto Rico, Clevis es de Venezuela y yo soy de Colombia. Y Wanda es de Santo Domingo. Hay palabras que yo diría, que yo puedo decir y que para mí es chistoso y a lo mejor para Wanda es una ofensa. Entonces, imagínense qué delicado que cuando se escribió la Biblia estaban utilizando un lenguaje, unas palabras, y nosotras lo que tenemos son traducciones, ¿verdad? Hombres y mujeres que se pusieron la tarea de hacer lo mejor posible, pero qué bonito que podamos regresar a lo mejor con un diccionario. Ahorita Mari estaba tratando de ver unas clases ahí de hebreo, que es interesante saber algunas palabras, qué significa, por qué, porque eso nos va a ampliar. Oh, wow, increíble, es mucho más de lo que yo pensaba. Es sagrado, esto, wow, esto significa, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, miren este ejemplo. La palabra amor, ya lo saben porque seguro lo han estudiado, tiene como 4 significados en griego. ¿Qué versículo se les viene a la mente cuando piensan en un amor de hermanos en la Biblia? Un amor de cariño de hermanos. ¿Quién se le viene a la mente? Un amor filial. ¿Qué piensan? Por ejemplo, ¿qué tal el amor que tenía David y Jonatán? Sí. Lázaro y Marta y María. Exacto, Lázaro, Marta y María. Ellos se amaban, pero era un amor de qué? Ese sería de familia. El amor estorge, de familia, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando dice que David amaba a Jonatán? ¿Qué tipo de amor era de David con Jonatán? ¿Qué piensa? También encontramos de Jesús con Juan. Exactamente, el discípulo amado. Es un amor filial, es un amor de hermana. Por ejemplo, el amor que nos tenemos nosotras es un amor filial, es un amor como de hermanitas, ¿verdad? Y nos emociona cuando nos vemos. Ahora, cuando Isaac vio a Rebeca, o cuando Rebeca se enamoró de Isaac, que ellos se enamoraron, eso es lindo porque a pesar que la escogieron para él, ellos se sintieron atracción el uno por el otro. ¿Y ese cuál amor será? Eros. Eros, claro, es un amor de atracción, ¿verdad? Pero cuando habla en Primera de Corintios que el amor es sufrido, el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, ¿qué amor es ese? ¿Qué tipo de amor es ese? Ese es el amor ágape, ¿verdad? El amor incondicional, el amor que, wow, va más allá de todo, el amor que nosotras esperamos de todo el mundo, pero realmente ese amor viene de Dios
es de Dios y nosotras deberíamos anhelar tener ese tipo de amor y dárselo a nuestros hermanos y hermanas, el amor ágape. Entonces, el otro día también, no me acuerdo qué hermana estaba compartiendo, que a veces cuando leemos, ahora si usted sabe inglés y español, lea inglés y español. Si usted no sabe inglés, lea varias traducciones y de repente va a entender mejor el significado de la Biblia si no tiene acceso a un diccionario griego o hebreo, pero le va a ayudar a comprender mejor. Estamos hablando de cómo podemos estudiar mejor la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, ahí les hice la pregunta, ¿qué pasaje de la Biblia se les viene a la mente relacionado con el amor? A ver, el pasaje, diga alguna por ahí. Primera de Corintios Juan 3:16. Juan 3:16, claro, ese es el amor de Dios y no lo pueden ni describir, de tal manera amó. Ese amor no tiene una maravilloso, incomprensible, de tal manera, no hay otro amor igual a ese en ninguna parte. Juan 3:13 también, Juan 3:16, qué bendición, ¿verdad? ¿Cuántos pasajes hay del amor, pero cuánta variedad hay? Entonces no nos podemos confundir en pensar, por ejemplo, el americano utiliza la palabra love, ¿verdad? Pero dice, I love pizza, I love my wife. O sea, ama la pizza y ama a la esposa, pero no está diciendo eso, está diciendo, me gusta la pizza, me encanta comer pizza y amo a mi esposa, pero usa el mismo love. Entonces, son cositas, hermanas, que si nosotras nos ponemos a profundizar, vamos a entender mejor la palabra de Dios. ¿Qué otra cosita? Sí, Juan 3:16, ok. Ok, hermanas, miren, les voy a contar esta historia. Y esta historia la saqué de este libro que se llama, ¿dónde está? Gustar y ver qué bueno es el Señor. Se llama ese libro. Lo escribió un sacerdote católico. Este hermano medita mucho en la parte espiritual y él dice esto, que para los hindús es tan sagrada la palabra de Dios, pero tan sagrada que tienen una historia. Y la historia es de un señor que era ladrón, su profesión era ladrón. Y agarró y enseñó a su hijito que él también tenía que ser ladrón. Los dos eran ladrones y de eso iban a vivir. Pero que la única cosa que le iba a prohibir era que se acercara a donde estuviera esa gente que leen el libro. O sea, los que leen la palabra de Dios. Esa gente que leen el libro se reúnen en ese parque, en ese campo. No vayas a ir para allá, pero para nada. Y el hijo obediente, aprendiendo a ser ladrón como el papá. Un día tenían que cruzar ese parque, ese lugar, y el papá le dijo, hijo, necesito que cruces con los oídos tapados, no vas a escuchar nada de lo que están hablando ahí. Y yo también voy a cruzar con los oídos tapados porque nos vamos a contaminar, ¿verdad? Entonces iba con el hijo, los dos con los oídos tapados, y el niño se enterró una espina en el pie. El niño gritó, se tapó los oídos, se agarró el pie, comenzó a gritar, el papá ve que el hijo se destapa los oídos, agarra sus manos, le tapa los oídos al hijo, lo carga, sale corriendo y salen del campo. Pero ese solo instante en que el hijo se destapó los oídos para taparse el pie y el papá se destapó sus propios oídos para tapar los del hijo, fue suficiente ese encuentro con la palabra de Dios para que ellos cambiaran y ya no fueron más ladrones. Esa es una historia. La historia es del poder de la palabra de Dios. Esa es una historia que le contaban a la gente, pero es linda. Porque ellos entienden que hay poder en la palabra. Ahí no dice que escucharon ni nada, pero lo que escucharon fue suficiente para transformar sus vidas. De esa misma manera estamos nosotros dándole valor a la palabra de Dios, que es transformadora de vidas. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Las palabras que Jesús nos ha hablado son espíritu y son vida. Yo lo creo, hermanas. Así es. Entonces, ahora sí vamos a ir a la tarea. A ver quién hizo la tarea. Este es el versículo de Segunda de Crónicas 7:14. Y dice así, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, brevemente, miren la pregunta. ¿Cómo les fue meditando en ese versículo? No lo vamos a explicar ahorita todo porque vamos a hacer paso por paso, pero díganme cómo les fue meditando en ese versículo, la que quiera compartir algo, brevemente. Hermanitas.
Yo hice aquí mi apunte, hermana, de leer. Dice, para mí esto es, bueno, lo dice también la escritura, que es un pacto que Dios tiene con Salomón, pero también con el pueblo de Israel. Dice, primero Dios nos pide al pueblo de Israel o sea, a nosotros, a todos, ¿no? De que seamos humildes, la humildad para orar. Y que las oraciones, o sea, Él pide que las oraciones del pueblo sean primero, con humildad. Segundo, que tienen que buscar la presencia de Él, ¿no? La presencia de Dios. Y tercero, que tenían que apartarse del pecado. Yo lo consideré así, ¿no? Primero, el Señor busca humildad, Él quiere que lo busquemos, ¿no? Su presencia y que nos apartemos del pecado. Ok, hermanita. Dice, Gracias. cuando oramos, dice, con un corazón humilde, reconocemos que necesitamos a Dios. Cuando oramos de esta manera, Él nos escucha y nos ayuda. Eso es lo que yo he captado. Ok, hermanita. Ok, entonces vamos a ir paso por paso para ver juntas. ¿Alguna otra que quiera comentar algo? ¿Cómo le fue meditando en el pasaje? Mari, usted levantó la mano, creo. Sí. No la estaba levantando, estaba así, pero hablo. Sí, estuve meditando y lo traje esas palabras las traje a nosotros hoy día. Salomón construye este templo y ahí está la presencia de Dios, ¿verdad? Se dejó ver bien cuando él termina de hacer una oración que le hizo hermosa a Dios y le pidió muchas cosas a Dios. Dios se manifiesta en ese templo y demostró que su presencia está ahí. Y es lo que Dios le dice, que Él ha cogido ese lugar como su morada, ¿verdad? Y es lo que nos dice a nosotros, porque nosotros somos ese templo, ¿verdad? Somos el templo del Espíritu Santo y Él está morando en nosotros y estas palabras que dice que si nosotros nos humillamos y oramos y buscamos su rostro, ¿verdad? Nos mantenemos en sus caminos, ¿verdad? Y nos alejamos de la mala conducta, Él nos va a escuchar, ¿sabe? Él va a perdonarnos nuestros pecados, Él nos va a escuchar, incluso nos va a ayudar en todo, ¿verdad? Pero también si nosotros nos alejamos, si apartamos nuestro corazón, si quitamos nuestra mirada de Él, Él también pues se va a apartar de nosotras, ¿verdad? Sabemos que no podemos estar en dos aguas teniendo comunión con Dios y amistad con el mundo. Si nos hacemos amigos del mundo, pues nos hacemos enemigos de Dios, que es básicamente lo que le está diciendo a ellos aquí, que mientras estén en mí, buscando mi rostro, permaneciendo en mí, humillándose a mí, entregados a mí, yo voy a estar con ustedes y los voy a curar, los voy a sanar, los voy a bendecir. Amén, Mari. Amén, amén. Acela. Hermanas a todas. La hice la tarea y yo lo voy a resumir en palabras, que fue así como pude sacar sustancia a lo largo de los días. Lo primero fue la humildad, reconociendo a Dios como superior a mí y que yo le necesito. La otra es mi actitud con la que voy al trono de la gracia a buscarlo. Esa fue otra que encontré otro día meditando. ¿Con qué actitud estoy yendo a Dios para que mis ruegos sean escuchados? Y ya en los últimos días, me enfoqué en lo que era Dios. O sea, me iba a perdonar, me va a limpiar, me va a purificar y debo de siempre buscar esa presencia de Él. Mirándolo, como decía María, hacia mi persona.
persona. No me enfoqué mucho en lo que la palabra hace, en sacar el contexto y aplicarlo directamente. Traté de llevarlo a mi vida porque esto es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Entonces, cuando interioricé eso, justo ayer leía y volví y lo releía y yo decía, con cuánta reverencia estoy yendo yo al trono de la gracia. Tú lo mencionaste. Y no sé, este estudio a mí me atrapa mucho porque no sé qué Dios tiene conmigo. Los textos que ustedes leen, yo los leo en la semana. Yo compartía con mi seguro el Salmo 19 y lo vi también aquí proyectado. Gloria a Y le Dios. doy gracias a Dios porque eso era lo que yo decía en mi meditación. Todo lo tuyo es fácil, Señor. Mira lo que la ley tuya es recta, tú eres fiel. Aquí también vemos esa fidelidad. Yo estaré, yo le daré. O sea, yo no me iré. Si tú me buscas, tú me vas a encontrar. Estaré siempre presente para ti. Y a veces hasta dudamos en ir al trono de la gracia. ¿Y será verdad que Dios me va a dar esto o aquello? En ciertas ocasiones de mi vida espiritual sí me ocurrió, pero ahora cuido muy bien cómo voy al trono de la gracia, porque sé que Él me escucha, porque sé que Él conoce la intención de mi corazón, porque su palabra me redarguye diciéndome cada día que Dios está ahí, el único que se aleja soy yo. Y buscar a Dios con esa actitud de humildad, sabiendo que Él está y reconociendo con reverencia que invocarle a Él en oración me hace sentir su perdón, su paz, su amor, me hace sentir tantas cosas bonitas que me hace entender y percibir las bendiciones de las cuales son las respuestas a esa linda relación que tengo con Él. Amén, amén, Acela, qué bendición. Yo sé que Clevis y Wanda tienen su manito, ahorita van a seguir, miren, vamos a ir organizando lo que nuestras tres hermanas han compartido, gracias a Dios, porque esas son parte de lo que es el estudio bíblico. Vamos a ver si las otras dos hermanitas que faltan tienen las otras partes, ¿verdad? Miren lo que está pasando aquí. Primero, ¿qué pregunta nos vamos a hacer cuando nos acercamos al texto? ¿Quién está diciendo estas palabras? ¿Quién las está diciendo? Dios. Dios las está diciendo. Dios. Dios las está diciendo. Muy bien. Ahora, ¿dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa situación? Lo dijo María, ¿verdad? Están en el momento del templo. ¡Wow! Tremendo momento. Tenemos que ubicarnos ahí. ¿Qué está pasando? ¿Quién lo está diciendo? ¿Dónde están ubicados? Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿a quién le está diciendo Dios estas palabras? Ya lo dijeron las hermanas. Mana Hilda también lo dijo. Se lo está diciendo ¿a quién? A Salomón, ¿verdad? Al rey, al que David le prometió el Señor. Uno me va a construir el templo, no eres tú, me lo va a construir tu generación, tu hijo. Qué bendición, está cumpliendo una promesa. Es importante saber a quién se lo está diciendo. Y otra pregunta que nos podemos hacer, a lo mejor hay más, esas son las que yo pude sacar. ¿Cuál es la situación que está pasando en ese momento? ¿Cómo está viviendo ese pueblo? ¿Qué es lo que estaba haciendo, verdad? En el capítulo 6, ¿qué es lo que va a poder hacer el pueblo? Acuérdense lo que nos ha hablado nuestra hermana de la soberanía de Dios. Él ya sabe. Entonces él dice, miren, yo puedo mandar plagas, yo puedo mandar esto, porque si se apartan, si se vuelven idólatras, si andan agarrando a sus hijos y los sacrifican, vienen cosas feas. Entonces, ¿quién lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Dónde están ubicados y cuál es la situación? Esos serían unos primeros pasitos para comenzar un estudio bíblico. Unos primeros pasitos. Ya si nos vamos al segundo pasito que ustedes se adelantaron, bastantes de ustedes, ¿cuál sería otro paso? Ahora lo voy a aplicar, ahora voy a ver más allá, me voy a meter un poquito más. ¿Qué está buscando Dios de Salomón? ¿Qué quiere Dios de Salomón? ¿Qué busca? A ver, ¿quién puede decir que busca Dios de Salomón? Sabiendo que es Salomón a quien le habla. Santidad. Ajá, santidad, obediencia, dedicación. ¿Cómo se estaba comportando el pueblo? Eso ya lo mencionamos, hay que volverlo a recordar. Ahora, ¿qué espera Dios de ese pueblo? ¿Qué está esperando Dios que haga el pueblo? Si Él va a prometer que su presencia va a estar en ese lugar. Que se arrepientan. Ajá, exactamente, Clevis. Él estaba esperando del pueblo una transformación, un cambio. Ahora estamos siguiendo hablando en tercera persona. Estamos analizando la situación, pero en tercera persona. Lo que hizo Acela es lo que sigue aquí. Ahora viene la meditación. ¿Qué busca Dios de mí? ¿Cómo yo me estoy comportando?
¿Qué espera Dios de mi relación con Él, de mi Que oración? tengamos humildad, hermana, y un corazón, que tengamos un humilde corazón, ¿no? Hacia Él. Que Dios nos escucha cuando nosotros le oramos. Que debemos Hermana, gracias hermanita, vamos a meditar en esas preguntas y vamos a hacerlo muy personal. Búsquelo usted en su corazón, que busca Dios de Maribel, que busca Dios de mí. ¿Cómo me estoy comportando hoy en día yo con Él? Como decía Acela, estoy teniendo reverencia, estoy teniendo entrega, estoy teniendo humildad. Esta es la meditación que nos va a hacer aprender para poder enseñar. Acuérdense, como Pablo. Tú me dices en qué momento, Wanda, entras. Esa es la otra parte, la meditación. Ahora vamos a otra, más profunda. ¿Quieres hablar ahorita o seguimos acá? Diga pues. Cuando yo miraba este verso, yo le digo a Mari, yo soy rara, pues yo como que veo las cosas de otra forma. Y yo estaba mirando una relación condicionada. ¿Sabes que muchas personas cuando hablan de la relación con Dios dicen que es una relación incondicionada? Y no es así. Hay condiciones. Es como el matrimonio. Viene a mi mente rápido porque yo quiero entender la palabra de Dios. En el estudio de la palabra, de nada me sirve yo leerlo y yo no entenderlo. Y pongo un ejemplo que me puede ayudar. Y a mi mente pues llega, ok, voy a pensar en una relación de un esposo y una esposa. Y yo como esposa le digo a mi esposo, si tú no andas con más mujeres, si tú me amas, si tú me cuidas, si tú me sostienes, si tú eres cariñoso conmigo y tienes cuidado de todas las cosas de mí, entonces yo voy a ser tu esposa. Entonces yo voy a estar ahí para ti. Entonces yo voy a ser tu ayuda idónea. Claro, es una conversación, como digo yo, antes del matrimonio. Pero así lo vi, así vi esta relación cuando leí este verso, donde Dios le está diciendo a él como líder del pueblo, bueno, si el pueblo hace estas cosas, entonces yo voy a estar ahí para ustedes. Sabiendo nosotros que si hace lo contrario, va a recibir lo contrario, ¿verdad? Yo no creo que ninguna de nosotros vamos a estar en una relación donde el hombre anda con otra mujer, donde no está maltratando, donde no está, o sea, no vamos a estar ahí, vamos a salir corriendo, no nos vamos a quedar ahí. Pues vemos que Dios le está ofreciendo lo mejor a su pueblo, pero ellos tienen que hacer su parte. Y su parte es bien sencilla. Humíllate, invoca mi nombre, ora, busca mi rostro, conviértete de tus malos caminos. Y entonces yo te voy a perdonar, entonces yo voy a estar ahí, yo te voy a oír. Y es gracioso que todo hablaba de lo del Dios soberano y vemos que Dios está hablando de algo que él sabe que va a pasar. Él diciéndole, entonces yo oiré desde los cielos. Yo oiré y los perdonaré porque yo sé que ustedes van a fallar. Pero cuando ustedes se humillen, cuando ustedes oren, yo los voy a perdonar. ¿Y sabes qué? Y voy también a sanar su tierra. Es hermoso ver ese Dios queriendo tener esa relación con su pueblo. Amén, amén. Amén. Clevi se fue, pero ahorita que venga, comparte. Entonces, hermana, gracias, Wanda. Es así, y lo que dijiste fue interesante. Le está hablando al líder. Le está hablando al líder. Mira, esto es lo que yo espero del pueblo. Entonces, tómelo para usted. Me está hablando a mí, pero lo que yo haga va a repercutir en los que yo tengo influencia inmediata, mis hijos, las personas que están al lado mío, pero me está hablando a mí. Agárralo personal. Está hablando a Salomón, ya entendimos eso, dónde lo está diciendo, en qué contexto, como decía algunas hermanas, no me acuerdo cuál, que realmente nosotras ahora somos ese templo. Me está hablando a mí, en la presencia de Él está conmigo. Entonces, la meditación comienza cuando ya lo comienzo a aplicar a mi vida, cuando ya yo me quebranto, ya entiendo que no estoy haciéndolo todo tan bien como quisiera, entonces yo puedo ya pensar cómo le voy a explicar a otra persona, de qué manera voy a compartir con alguien más esta enseñanza. Voy a leer esto, Clevis, y luego usted participa. El contexto, hermanas, usted no se quede con el versículo ahí. Hay gente que ha hecho doctrinas completas de un versículo de la Biblia. Y la gente lo repite y no es capaz de leer más allá. Increíble. Un ejemplo sencillo, el carcelero,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo repiten, lo repiten, lo repiten. No sé si están de acuerdo conmigo, pero no leen lo que siguió. Y todos los que estaban en tu casa fueron bautizados, eso no lo leen, solamente leen el versículo. Tranquila que tú eres salvo y todo lo de tu casa. Hagan o deshagan. Así no es, son doctrinas falsas que están por ahí porque la gente se ha perdido el interés de profundizar en la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad como mujeres cristianas, maestras, que la mayoría aquí lo somos, profundizar en la palabra y transmitir a la siguiente generación el deseo de profundizar en la palabra. Miren, esto es un comentario de una Biblia de estudio. Dice, el mensaje de Dios dirigido a Salomón asocia la forma directa, la obediencia del rey, lo que decía Wanda, con la estabilidad de la nación. Dios le advierte que la idolatría de su parte establecería un patrón nacional que redundaría en la tragedia para el excelso templo sobre el cual recientemente se habían regocijado. Dios les advierte algo que puede pasar. Y tristemente saben muy bien lo que hizo Salomón, casándose con cuanta mujer había por ahí y dejando que cada mujer hiciera idolatría a lo que ella quisiera. Él mismo como líder abrió la puerta, creó un patrón, dice ahí, y fue una tragedia para toda la nación. Entonces, hermana, tomemos conciencia de lo importante que es meditar y extender la palabra de Dios. No leas el versículo y hagas lee el contexto, qué está pasando ahí, dónde fue, a quién se lo dijo, qué época fue esa, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer aplicaciones. Las aplicaciones son enseñanzas que nosotras sacamos de la palabra de Dios, ya son aplicaciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué aplicaciones se pueden sacar de ahí? ¿Cómo debemos buscar a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo lo debemos buscar? Con humildad, con dependencia. Otra aplicación, ¿cómo se está comportando el mundo hoy en día? Podemos aplicar eso y decir, bueno, en esa época el mundo se estaba comportando de tal manera, ¿cómo se está comportando hoy en día? ¿Y qué espera Dios de mí como cristiana? ¿Qué espera Dios de nosotros cristianos? ¿Cuál es el papel de su pueblo hoy? ¿Verdad? Que hagamos. ¿Qué es mi papel ante esta situación que está pasando? Eso sería una aplicación y pudiera ser hasta un sermón. Ya de ahí estamos sacando esos temas, conectándolos con la realidad de nosotros hoy. ¿Qué espera Dios? Lo que decía la hermana Hilda por ahí. Que seamos humildes, que nos humillemos, que tengamos dependencia de Él. Clevis, ¿quiere comentar algo ahí antes de pasar al siguiente punto? Bueno, hermana, yo lo que le quería decir a usted, pues, ya lo dijo Wanda. Porque, fíjate bien, ¿no? En la Biblia Dios habla hoy, la voy a leer rapidito y dice, el 7:14 que estamos hablando. Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, mi pueblo, él no está hablando a nosotras, que lleva mi nombre, se humilla, ora. Fíjate que en esto yo voy a recalcar, ¿ves? Ora. Nosotros siempre tenemos que orar. ¿Orar para qué? Porque aquí en este versículo Dios no está hablando, no está diciendo, órame. Si usted me ora, yo lo escucho. Si usted me ora, yo lo escucho, porque si nosotros no le oramos a Dios, no le hablamos a Dios, Dios no va a escuchar. Por eso dice un versículo, y me disculpa que yo no me recuerdo, que dice, si ustedes me hablan, yo los escucho, ¿verdad? Hay un versículo, y me disculpo que no me acuerdo. Si ustedes me hablan, yo los escucho. Entonces, fíjate bien. Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca, y deja su mala conducta, fíjate bien, su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Fíjate que este versículo nos ayudó mucho a nosotras, hermanas, en esta situación que pasó, ¿verdad? En esta situación que están pasando, este versículo nos ayuda mucho, porque esto es lo que nosotros tenemos que predicar a las personas, que mira lo que Dios nos habla aquí. Dios no está hablando a nosotros, pero nosotros podemos hablarle también a las personas, que mira cómo Él nos habla, que lo busquemos, que lo oremos, que le leamos, ¿verdad? Que nos comportemos bien, que no seamos desobedientes. Este versículo es muy importante, hermanita. Mira, hermana, este versículo a mí me encanta, porque yo lo leo mucho por eso, porque a mí Él me habla. Se frizó Clevis. Bueno, ahorita en lo que ¿Sí me escuchan, hermanas?
Ah, yo no estoy frisada, ok, es Clevis. Ok, hermanas, entonces mire, lo que estaba haciendo Clevis era una aplicación, ¿verdad? Ella está aplicando el versículo a la situación tal vez que acabamos de pasar con la pandemia, a través con la situación política que está pasando Colombia. Ella lo está internalizando, lo está aplicando, pero esa es una manera de ver ese versículo. Ahora viene la parte más profunda y es cuando nos ponemos a estudiar las palabras del lenguaje con que fue escrito este versículo. Y eso hay algunas que son muy apasionadas en este tema. No todo el mundo va a tener acceso a diccionarios, pero ahora con la tecnología, con el celular es muy fácil. Hay programas como Logos que son buenísimos y te amplían el conocimiento de las palabras. Entonces, por ejemplo, la palabra humillarse es del hebreo kana, que significa sometido voluntariamente. Dios quiere que voluntariamente, usted lo puede reemplazar ahí, voluntariamente nos volvamos a Él, donde el nombre de Él es invocado, ¿verdad? La palabra buscaren es del hebreo bakash, que significa buscar el rostro del rey incansablemente. Ustedes no sé si han visto personas orando. Se me olvidó traerles esa imagen del muro de Jerusalén, donde ellos es una parte del templo, algunas ruinas del templo original, y ellos se quedan ahí con una reverencia y con una dedicación mucho tiempo. Y lo que significa esa palabra es hasta que lo logren alcanzar el rostro de Dios. ¿Será que nosotras oramos de esa manera? Incansablemente hasta que tengamos acceso a esa presencia de Dios. No sé qué significa eso para ti, no sé de qué manera lo pueda experimentar tu corazón, pero eso es lo que significa esa palabra. No significa, y buscar en mí, ay, ya te encontré. No, es incansablemente buscar el rostro del Rey. Incansablemente, con súplicas, con llanto, con alabanza, con entrega. Y luego la palabra convirtieren, no me salió ahí, ahí está. Es sub, no sé cómo se pronuncia, es S-H-V, y significa detenerse, reflexionar y cambiar de dirección. Es como la misma de arrepentirse. O sea que, por ejemplo, ahora que Casela va en el carro, que ellos se arrepientan que van en ese camino, se detienen y giran completamente opuesto a lo que están manejando. ¿Verdad? Como que tú vas para el norte, voy para Orlando a ver a Wanda y me doy cuenta que voy para el sur. Me detengo, giro completamente y voy para el norte, porque esa no es mi dirección. Al ver esas palabras, seguramente el versículo va a agarrar otra dimensión. La vas a ver de otra manera. Entonces lo pudiéramos decir, ¿cómo lo pudiéramos decir? Si me someto, Señor, voluntariamente a tu nombre, me sujeto yo a tu nombre y no descanso hasta que alcance esa presencia tuya, entonces yo me voy a convertir, me voy a detener todo mi ser y me voy a voltear a ti. Entonces tú vas a oír desde los cielos, vas a perdonar mi pecado y hasta me dan ganas de llorar y vas a sanar esta tierra. Hasta ese punto. Imagínense, hermanas, eso es tremendo y a veces no lo vemos así, lo vemos muy superficial. Bueno, ya oré, el Señor me tiene que escuchar porque soy su hija, porque me bauticé en el año 1985. No, eso no tiene nada que ver. Es una búsqueda voluntaria, anhelando esa presencia y volteando mi camino, porque seguramente yo voy así como esos caballos que tienen una cosa aquí y a veces no quiero escucharlo, pero Él tiene algo para mí, algo para mí. Ok, hermanitas, y aún hay más. Eso solamente fue la primera parte. Nos falta todavía sacarle jugo a este versículo. Entonces miren lo que sigue, lo que creo que Wanda se adelantó un poco a eso. La condición que hay, la relación condicional que hay en este versículo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo oiré, yo perdonaré y yo sanaré. Eso lo dice el Señor. Después de que tengamos esa convicción, después porque me lo estoy aplicando a mí, después de que hagamos ese acto de entrega, de sujeción, de cambio, entonces va a oír, va a perdonar y va a sanar. Entonces la tarea para el próximo martes es esta. Él va a oír, Él va a perdonar y Él va a sanar. Entonces estoy segura, hermana, que si María, por ejemplo, dice, yo solamente me voy a dedicar a estudiar
Esta primera parte, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y Wanda dice, yo voy a estudiar la parte de orar y buscar en mi rostro. Y Acela dice, yo voy a estudiar, se convirtieran de sus malos caminos. Vamos a tener más de 1 hora de estudio juntas. Estoy convencida de eso. Porque si Mari va a estudiar, se humillaren, ella va a investigar. ¿Qué significa humillar? ¿Cuándo me humillo? ¿Quién se humilló? ¿Cómo me puedo humillar? ¿Me he humillado yo? ¿Quién se ha humillado? Y si Wanda va a estudiar de orar, ¿cómo se ora? ¿Qué significa que busque su rostro? Y Arcela va a decir, ¿cómo me convierto? ¿Qué significa que cambie? Y esa va a ser la tarea. Vamos a escoger cada una algo de este pasaje pequeño y vamos a seguirle sacando jugo y estamos estudiando la palabra de Dios. Y estudiar la palabra de Dios nos va a llevar a su preciosa y santa presencia. Esfuérzate, dice Pablo a Timoteo, en presentarte a Dios como una obrera aprobada, que no tienes de qué avergonzarte y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Rectamente, no como dice Google, no como dice alguna hermana que me cae bien, es como el Espíritu Santo me va a guiar y me va a enseñar a mí primero, para que haga efecto en mi vida, para que la saboree como Esdras, para que la ponga en práctica y luego la pueda compartir con alguien más. Así que toma esfuerzo. La palabra esfuerzo suena fácil, chicas. Esfuérzate en no comer dulce. No, no es fácil. Cuesta trabajo, no es fácil. Entonces tenemos que esforzarnos para presentarnos a Dios como esas obreras aprobadas. Y si alguna puede leer este pasaje que está por ahí, que ya me veo así con mis nietos próximamente. Proverbios Amén. 2. Léelo, Clevi. Tengo la cámara porque aquí está mi hijo, así. Voy a leer Proverbios 2, del 1 al 5, dice, Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y, entre paréntesis, alza tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Solamente, hermanas, cuando intencionalmente recibimos su palabra, la atesoramos, vamos a tener acceso a esos tesoros escondidos para comprender el temor de Dios y descubrir el conocimiento de Dios. Imagínense eso. Eso es maravilloso. Eso es hermoso. Eso es valioso, hermanas. Entonces la palabra de Dios, como empezamos, es más dulce que la miel. Hace sabio al sencillo. También hay un escrito, ahorita no me acuerdo el pasaje, que creo que no sé si es a Ezequiel, que le dice que se coma la palabra, ¿verdad? Que ese rollo se lo coma porque es dulce. La palabra tiene que ser Creo tan... que fue, perdón, Jeremías, que le dijo, comí tus palabras. Jeremías, ok, Jeremías. exactamente. Sí, vamos a buscarlo ahorita antes de que nos vayamos, pero algo así, que se coma la palabra porque es dulce. Y qué increíble, hermanas, que nosotras podamos tener ese encuentro con el Señor, esa delicia de saborear su palabra y de poder decir, wow, Padre, en serio, no como abrir la Biblia como un oráculo y a ver qué me dice Dios hoy, sino meditar, saborearla, como lo han estado haciendo, como lo hemos estado haciendo, con todos los comentarios que hicieron. Se ve que pasaron tiempo en ese pasaje. Y es solo un pasaje pequeño, imagínense. Y todavía nos falta. Vamos a seguir la próxima clase y van a ver todas las enseñanzas que hay. Me decía una hermana, hay tanto aquí que no acabo de verlo. Yo, ok. Vamos a ir poquito a poquito, saboreándolo para saber el sabor. Y no sé si, como ese banquete, ¿verdad? Que no nos perdamos ninguno de esos sabores que está ahí, hermanas. ¿Algún otro comentario antes de orar? Y después podemos seguir platicando.
Ok, vamos a orar, hermanas. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por dejarnos este tesoro, Señor, y nosotras que somos vasos de barro podemos tener este mensaje tan poderoso, tan transformador, que cambia vidas, que da esperanza, que da salvación, Señor. Gracias por cada una de mis hermanas, cada una de tus hijas que estamos aquí, Padre, escuchando a tus pies, deleitándonos con esa miel deliciosa que es tu palabra, Señor. Padre, gracias por el privilegio que nos has dado a cada una de nosotras de compartir tu palabra con otros. Qué gran responsabilidad, Señor. Ayúdanos a ser obreras aprobadas, Padre, que interpretamos bien la palabra de verdad. Padre, el Espíritu Santo que está en nosotras nos ayuda en nuestras debilidades. A veces no sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu nos ayuda y nos recuerda y nos redarguye, Padre. Y esa palabra primero penetra en nosotras, como esa espada de doble filo, Señor, sacando las cosas que no están correctas, limpiándonos, Padre, para entonces, como Esdras, poder compartir con los demás. Señor, ayúdanos a ser no solamente oidores, sino hacedores, a participar de ese banquete de tu palabra, Señor, a no dejarnos atraer por las cosas de este mundo, como le pasó a Salomón, con tantos placeres y tantas cosas que él tenía acceso, Señor. Ayúdanos, Padre, a mantener la santidad sin la cual nadie te verá. Anhelamos tu presencia, Señor. Gracias por conectarnos a través de esa palabra bendita, Señor, que es el mismo aliento tuyo, que es el mismo Jesús, porque Él estaba en el principio y era la palabra, y por medio de Él todo fue creado. Señor, esa sabiduría que eres tú también, Señor. Ayúdanos, Padre, que no sea por vanagloria, que sea para ese momento de sentirnos más pequeños cada vez, de la delicado cuidado, como dice tu hija, que tienes con cada una de nosotras, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra tienes promesas hermosas y queremos voluntariamente e intencionalmente no descansar hasta que podamos ver tu rostro y detenernos, tomar un alto y cambiar la dirección. Si no es tu plan, si no es tu dirección, no queremos ir por ahí. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada una de mis hermanas con sus situaciones que están pasando. Tú las conoces, Señor. Pero, Padre, separadas de ti no podemos hacer nada. Queremos estar pegados a esa vid, porque tú eres esa vid, Padre, que nos da esa vida. Tú eres esa palabra viva y eficaz. Y tus palabras son vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de bendición y de alabanza. Seguimos, Señor, en tu presencia. Por favor, no nos apartes de ahí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos y te alabamos. Amén. Amén.